finalmente en el día de hoy, y como tema principal, se conoció el veredicto a Sebastián Villa, el jugador de Boca. La justicia lo condenó a 2 años y 1 mes de prisión en suspenso. No ir a la cárcel, porque apenas se conoció la noticia, fue el gran debate en el mundo futbolístico, los periodistas deportivos. No va a ir preso, no va a ir tras las rejas, pero tiene que cumplir una serie de requisitos justamente, por eso es prisión en suspenso. En suspenso, y se tiene que portar bien, por eso es en suspenso. Le vamos a preguntar todo allá a nuestro abogado penalista, Marcelo Biondi. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Un placer estar hoy con ustedes. Gracias. Bueno, y la gran pregunta, yo creo que no sorprendió el veredicto teniendo en cuenta la cantidad de pruebas, ¿no?, en contra de Sebastián Villa, pero sí que va a pasar de aquí en adelante. Primero, para entender qué significa esto de 2 años y 1 mes de prisión en suspenso. Bueno, esto significa que la jueza, en su fallo, avaló la acusación fiscal. La acusación fiscal es por un hecho ocurrido en el mes de abril del año 2020, donde lo califica dentro del delito de lesiones agravadas por el vínculo, esta relación de pareja que tenía Villa con la mujer Daniela Cortés, y a su vez por violencia de género, ¿no? Por ser esta mujer. Y después amenazas coactivas, con estas amenazas que fue acusado de realizar a miembros de la familia de Daniela. La pena que pidió el fiscal fue en suspenso, fue de 2 años y 2 meses en suspenso. La jueza falló, tenía ese límite, no podía fallar otra pena mayor, más allá que el delito de amenazas coactivas tiene una pena que era un poquito más elevada, que llega hasta los 4 años. Y dentro de ese límite, bueno... ¿La jueza no puede de todas maneras si quisiera, o es una mera formalidad el hecho de que respeta el pedido de la Fiscalía? No. Hoy en día, de acuerdo, nosotros tenemos que guiarnos mucho por todos los fallos actuales, y los últimos fallos dentro de nuestro sistema, que es acusatorio, es el fiscal el que acusa y que pone, al poner esa barrera, el fallo tendría problemas después, podría ser anulado si la jueza se va con un fallo mayor. Claro, corre ese riesgo, pero la jueza tiene la facultad de poner una pena mayor si quisiera, a riesgo de que pueda ser impugnada luego, y también contando con los antecedentes que tenga ese tribunal, ¿no? Porque normalmente también se contemplan ese tipo de cosas. Sí, igual no ocurre eso, y en la práctica la mayoría de los jueces ya saben dentro del sistema, y bueno, terminan teniendo el límite que el pedido del acusador, ¿no? En realidad. La pena es en suspenso. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una serie de reglas de conducta, una serie de pautas que tiene que cumplir. Recordemos que este fallo no está firme, ¿no? Porque ahora pasa a casación, ¿verdad? Claro, el fallo, la defensa lo que puede recurrir, un tribunal superior, en este caso es el recurso de casación, que no va a tramitar en el tribunal de casación. Como es un juicio correccional, tramita en la Cámara de Apelación y Garantías Departamental de Lomas de Zamora, que va a revisar los agravios que presente la defensa, y en base a eso va a confirmar la resolución o la puede revocar. Yo entiendo que con la prueba incorporada y los fallos actuales, con el testimonio de la víctima, con pericias que indiquen que no fabula, que no miente, y con otros indicios como fotos donde está golpeada y otros testimonios que la hayan visto posteriormente a recibir las agresiones, generalmente son confirmados. Doctor, ¿cuáles son las restricciones a partir de esta pena de prisión en suspenso que tendrá que tener el futbolista Villa con esta sentencia? Bueno, tiene las denominadas pautas de conducta, que es fijar domicilio, no consumir bebidas alcohólicas, no volver a cometer delitos, y en este caso tiene que realizar un tratamiento que está vinculado a la perspectiva de género, ¿no? Recordemos que ha cambiado la situación no solo dentro de los fallos judiciales, sino a nivel nacional, de esta grave problemática, y en los últimos años, bueno, se ha tomado más conciencia y se impone también la obligación de realizar este curso, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene ante el incumplimiento, contando con que se trata de una pena menor a la que es de cumplimiento efectivo normalmente? Bueno, la pena es dejada en suspenso porque justamente no supera el tope de los 3 años, y a criterio de la jueza puede ser dejada en suspenso. Si él incumple las reglas de conducta, se le puede revocar
la condicionalidad de la pena y pasar a ser de cumplimiento efectivo, ¿no? Ah, correcto. Ahora, doctor, a ver, quiero pasar a la segunda parte de este caso, ¿no? De Sebastián Villa, que tiene, por un lado, ya su veredicto respecto de la denuncia por violencia de género de Daniela Cortés, pero por otro lado también él va a enfrentar en muy poco tiempo otro juicio donde aún es mucho más grave y que tiene que ver con la denuncia de Vanessa González, esta chica que en un country, creo que en Saint Thomas, lo denunció por, por violento, porque intentó asfixiarla y por violación, o sea, abuso sexual con acceso carnal. Entonces, mientras este veredicto pasa a instancia, corríjame si me estoy equivocando porque hace como una cronología, pasa a instancia de casación y se espera que se confirme, o no creo que se revoque, pero se puede ratificar, ¿no?, esta condena, y ahora, mientras tanto, va a enfrentar el otro juicio. Entonces, que es aún más agravante. No, por supuesto que tiene serios problemas judiciales, ¿no? Porque este fallo, en el transcurso de los próximos 12 meses aproximadamente, puede ser un poco menor el plazo, va a quedar confirmado o no. Y él está en un trámite donde se requirió la elevación a juicio por un delito que es grave, que se lo acusa de este hecho que configura abuso sexual agravado. ¿Cuánto tiene tiempo una pena importante. eso? En principio tiene una pena de 6 a 15 años de prisión. Esto ya tramitaría ante un tribunal oral, si llega a ser elevada a juicio esa causa, no ante una juez unipersonal correccional, como tramitó por el tope de la escala penal de los delitos imputados este juicio que estuvimos analizando públicamente. Y en caso de que sea condenado en ese eventual juicio, si llega la causa a juicio y si un tribunal decide hacer y un fiscal acusa y decide condenarlo, el día que ambas queden firmes va a tener que ser unificada la pena y no va a poder ser dejada en suspenso, por supuesto. Claro, claro, ahí ya sí sería prisión tras las rejas, ¿no? Porque... Por supuesto, unificación de penas, estamos hablando de supuestos, ¿no? Unificación de penas es una hipótesis, la unificación de penas si llega a ser condenado, o sea, es decir, está en suspenso, más la pena que se le aplique, y en caso, bueno... O sea que sería una sumatoria de ambas condenas. ¿La sumatoria? No es la sumatoria exacta, pues, depende del criterio del tribunal que unifique, a veces claro. No es la sumatoria exacta, puede ser un poquito menos, sí. Pero bueno, va a tener que cumplir en una unidad penitenciaria, que bueno, eso es un grave problema doctor, para cualquiera, pero en claro. Caso de que se acredite que cometió los hechos, es lo que corresponde, es lo que es justo, ¿no? Ahora, doctor, usted como abogado, digo, en esta situación, ¿no? El próximo juicio que tenga que enfrentar Sebastián Villa va a estar frente a un jurado donde ya saben que él está condenado por violencia de género. O sea, ya van a tener enfrente no una persona inocente con un juicio de cero, sino una persona que ya está acusado por otro caso que es distinto, pero ya lo tienen un violento enfrente. Digo, para la decisión del juez, para la decisión de... Sí. ¿No? Yo te entiendo, después de muchos años de experiencia, lo que te puedo decir son dos cosas. La situación de él es complicada si llega a ese juicio que estamos hablando, porque por un lado, él como imputado puede optar por el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, que serían seleccionados 12 ciudadanos, que serían los que juzgarían si es culpable o inocente, luego de recibir toda la prueba que se haga en el debate, en ese juicio oral, y las instrucciones que le dé el juez al jurado sobre lo que deben decidir. Pero también si va con un tribunal oral técnico, si bien los jueces tienen que fallar de acuerdo a la prueba que se produzca en el juicio, nadie es ajeno y vive en una burbuja, ¿no? Claro, el claro, juez por eso. Es un ser humano como cualquiera, tiene familia, tiene amigos, tiene vecinos, y va a tener, obviamente, por más que no lo pueda plasmar, se va a tener en cuenta al decidir la prueba seguramente estos antecedentes que él tiene. No debería pasar eso en un juez técnico, pero bueno, en la práctica ocurre. A partir de los antecedentes penales que le quedan a Villa por esta sentencia, ¿puede viajar al exterior para cumplir alguna relación contractual fuera del país? Sin contar con que estamos a pocos días del dictado de otro juicio. Pero
En ese sentido, en lo que respecta a la sentencia actual, ¿él puede viajar a cumplir el contrato a otro lado? Porque en principio se decía eso, ¿no? Que se estaba negociando la transferencia a un club del exterior. Sí, él, recordemos que sentencia firme no tiene, por lo tanto no tiene actualmente antecedentes penales. En el fallo no fue restringida la salida del país. No. Lo que corresponde es que él tenga domicilio fijo, que es uno de los motivos por los cuales llega en libertad cualquier persona a un juicio oral. Es decir, tener domicilio fijo acredita ante el juzgado que no te vas a fugar, que no te vas a ir a otro país y no vas a regresar. Por ese motivo él tendría que informar al juzgado, en este caso, en caso de que tenga una posibilidad de trabajo en el exterior, indicar el domicilio y que recibir la venia del juzgado para ir a trabajar al exterior y el domicilio donde esté y ver qué obligación le imponen. Quizás es concurrir cada determinado tiempo al juzgado o conectarse vía virtual. Bien, entonces para que quede claro, tampoco él va a utilizar una especie de tobillera, ¿no? O sea, no. Él tiene que cumplir la condena de él es en suspenso, quiere decir esto, bien, que está perfecto. Suspendida mientras él cumpla las reglas de conducta que hablamos antes que le pusieron, mientras él dé cumplimiento a eso. También con respecto al tema de la transferencia y de la autorización para fijar domicilio en otro país, puede la jueza decirle no lo autorizo, se tiene que quedar con el domicilio fijo en Argentina, o del otro juzgado donde tiene un juicio en curso, le pueden decir no autorizo la salida del país, se tiene que quedar en Argentina porque va a llegar a juicio oral y quiero que no esté en otro país. Habría que verlo eso, ¿no? En la mayoría de los casos, como es un tema laboral, y considero que en el caso como también es Villa, se va a terminar autorizando, pero puede pasar también, ¿no? Claro. Doctor, yo sé que quizás no corresponde porque, bueno, lo estoy sometiendo a una situación en la que no tiene representación jurídica, pero si le hubiese tocado estar del lado de la querella y contando con lo que se ventiló, por lo menos públicamente, de este juicio, ¿se hubiese quedado conforme con esta condena? Lo que pasa es que la problemática de violencia de género tiene, en este tipo de casos, donde los delitos imputados son lesiones leves agravadas y las amenazas coactivas, una escala penal que es baja. El problema que tenemos es de la escala penal. Incluso yo hoy, más temprano, me hicieron conocer una entrevista a Daniela Cortés y habla de un hecho que es muy grave, que incluso una agresión, ella dice que le provocó un aborto. Sí. Y ese hecho o no fue llevado a juicio porque la prueba no alcanzó o no se investigó y estamos ante una causa que tiene una investigación incompleta. O sea, el problema acá es que la escala penal es baja para este tipo de hechos. Recordemos que la conciencia sobre la problemática de la violencia de género a nivel de información institucional se ha tomado conciencia hace pocos años en nuestro país. Esto es muy reciente, 3, 4 años, y las medidas, todas las que se toman incluso desde el Estado, no alcanzan, ¿no? Porque una mujer víctima de violencia de género es muy difícil que zafe si no es con ayuda. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias por esta intervención con nosotras. Un saludo, el placer es mío y hasta la próxima. Gracias. Bueno, ahí estaba Marcelo.